Talks. Multimillonario. El piloto mexicano Sergio Pérez en el 2023 consolidó el año más lucrativo en su paso por la Fórmula 1 y se convirtió en multimillonario. Y aunque con Red Bull alcanzó un sueldo de $10 millones anuales, es decir, 181 millones de pesos mexicanos, Checo triplicó sus ganancias por fuera gracias a los múltiples patrocinios que se pelean por ligar las marcas a su imagen. En este reportaje revelaremos las multimillonarias ganancias del piloto tapatío en 2023, tanto en pesos mexicanos como su equivalente en dólares. Y si quieres saber cuánto cobra Checo Pérez por un solo tweet, por una sola publicación en Instagram, no te despegues ni un instante a lo largo de este reportaje para que te vayas de espaldas cuando lo descubras. Comenzamos. Luego del Gran Premio de Miami 2023, Sergio Pérez se convirtió en el piloto más atractivo comercialmente de la Fórmula 1. Por si fuera poco este dato, te revelo otro con el que descubrimos el auténtico negocio que representa Sergio Pérez para la marca Red Bull. En México, escucha bien esto, se compra el 65% del total de la mercancía online que vende Red Bull Racing a nivel mundial, gracias a la popularidad del piloto mexicano. Es decir, que apenas el 35% restante de la mercancía de Red Bull online la consumen los demás países del mundo. Bueno, para acabar pronto, Max Verstappen solo no le llega ni a los talones al viejo sabroso. El carisma de Checo y su sencillez lo convirtieron en un ídolo nacional, y sus redes sociales son el fiel reflejo de ello. En X, antes Twitter, el piloto mexicano tiene 3.700.000 seguidores. En Facebook, 1,5 millones de seguidores. Y en Instagram, 6.200.000 seguidores. En total, Checo Pérez suma 11.400.000 followers en redes sociales. Esto lo convierte no solo en un cheque al portador para sus patrocinadores de equipo, sino para sus propios patrocinadores, mediante los cuales Checo logró en el año 2023 triplicar su salario. Veamos las cifras exactamente. Red Bull Racing le pagó a Sergio Pérez, como ya saben, en este 2023, un contrato anual por $10 millones, es decir, 181 millones de pesos mexicanos. Pero Sergio capitalizó por fuera $30 millones más por concepto de patrocinadores personales, es decir, ganó 543 millones de pesos adicionales a su pago como piloto. Esto quiere decir que el viejo sabroso se embolsó en total en el 2023 algo más o menos como 40 millones de dólares, el equivalente a 725 millones de pesos entre sueldo y patrocinios. A esto habría que sumarle lo que cobró a Disney por la serie que estrenaron en Star Plus sobre su trayectoria, sin olvidar lo que Checo genera con su propia marca personal, SP, Sergio Pérez, donde vende toda clase de productos como playeras, gorras, lentes y mucho más. Por todo lo anterior, Sergio Pérez es un dios del marketing para las empresas y quedó plagado de sponsors en este 2023. Echemos un vistazo a las marcas que lo patrocinan. Su gran benefactor es el archimultimillonario mexicano y dueño de Telcel, Carlos Slim, quien invirtió $96 millones en patrocinar a Checo en sus primeros 10 años. Hoy en día Slim está multiplicando su inversión de retorno con el piloto mexicano más ganador en la historia del automovilismo mexicano. Valió la pena la inversión. Además de Telcel, Slim usa a Checo como impulsor de sus empresas Telmex, Claro Video y América Móvil. La larga lista de patrocinadores de Checo la continúan Gobierno de Jalisco como embajador a nivel mundial. Lo toma a Sergio Pérez para atraer al turismo mundial hacia Guadalajara y Jalisco. Le siguen Tequila Patrón, McDonald's, Gran Vita Avena, Cash App, Interprotección, Banorte, Kavak, Uniclick, Móvil Lubricantes, Hades, Taucher, Pemex y Nescafé. Si conoces otro patrocinio que no está en la lista,
Háznoslo saber y agrégalo en los comentarios. Por lo tanto, Checo Pérez se da el lujo de cobrar, fíjense bien, por un solo tweet, la friolera de $31,000. Algo así como 561,000 pesos mexicanos. ¡Wow! Y si no tienes tanto dinero como para que Checo le mande un mensaje de cumpleaños a tu abuelita, entonces le puedes pagar solamente $4,000. Es decir, 72,000 pesos mexicanos por una publicación en Instagram. Así es como Sergio Checo Pérez se ha convertido en más de una década en la Fórmula 1 en un fenómeno mercadológico y en el 2023 en un multimillonario influyente del deporte en suelo azteca y también en toda Latinoamérica. Saludos, Helmut Marko, brincos dieras por haber logrado lo que Checo hace con su carrera. Yo soy Rob Bala y esto fue Podcast Sports Studio. Suscríbete al canal, adquiere la membresía para disfrutar de producciones exclusivas, dale like al reportaje, compártelo, coméntalo y mantente pendiente del próximo estreno. Bye.